Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su presencia. Muchas gracias por estar hoy aquí en el aula magna de la Universidad de Valencia. He esperado unos minutos de rigor inicialmente porque teníamos apuntadas no mucho esta vez tampoco, pero teníamos unas 30 personas más que pues, no han acudido, ¿no? a la conferencia. Y yo creo que bueno, pues es una pena, porque yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Un tema básico en este momento en la agenda europea, como es el Pacto Verde. Y para eso tenemos hoy con nosotros a la profesora de la Universidad de Sevilla, Maricruz Arcos. Ella es profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla y en la misma universidad es directora del Centro de Documentación Europea y del Europa Direct también de Sevilla. Es presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, por lo tanto, del capítulo andaluz dentro del movimiento federalista europeo español, y es coordinadora del Máster Universitario de Estudios Europeos en la Universidad de Sevilla. Decirles que por formación pues es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla y además que amplió estudios en el Colegio de Europa en Brujas, donde hizo pues, el máster, el diploma, en aquel momento se llamaba el Diploma en Altos Estudios Europeos, ¿verdad? Que es un máster en Derecho que era pues, en Brujas, yo creo que es el máster más prestigioso, ¿no? del Colegio de Europa. Y en Brujas, pues yo creo que con mucha ilusión nos acabamos de hacer en el claustro una foto con Luis Vives, porque bueno, pues ya saben ustedes también que Luis Vives fue profesor en Brujas y bueno, pues tiene también una estatua similar, ¿no? En una de las pequeñas plazas de la ciudad de Brujas. La profesora Arcos es una experta en temas europeos, por tanto, y ha trabajado en diversos aspectos de la Unión Europea, ha trabajado sobre las instituciones de la Unión, ha trabajado en la propia acción exterior de la Unión Europea, en política migratoria y también de refugio, de refugiados, en derecho de defensa de la competencia, en diferentes temas, en otros momentos de su vida, también en temas de salud y, más recientemente, yo creo que está trabajando sobre temas medioambientales y el propio Pacto Verde, que es de lo que nos va a hablar justamente hoy. El cambio climático y la degradación del propio medio ambiente, pues está claro que suponen una amenaza a la propia existencia a nivel global, ¿no? del ser humano y de nuestro planeta y seguramente de forma más específica a zonas que se han desarrollado pues, gracias a una revolución industrial, pero que también las convierten en las zonas que han sido más contaminantes históricamente en nuestro planeta desde un principio, como es la propia Unión Europea. Y este interés, ¿no? por intentar evitar las consecuencias de carácter medioambiental supone uno de los puntos en la agenda de trabajo de la actual, administración europea, ¿no? Entendiendo por eso a la Comisión Europea y dentro del programa de trabajo de la presidenta de la Comisión von der Leyen. Y eso ha llevado a que desde diciembre del 2019 la Comisión Europea adoptase un conjunto de propuestas para poder ir adaptando las diferentes políticas de la Unión Europea en materia en materia medioambiental, pero que suponen cambios en materia de ordenación de gestión del clima, digamos, ¿no? Gestión climática, de la propia, obviamente, de la gestión de la energía, también de transportes y en temas de fiscalidad que estén relacionados con el medio ambiente, con el fin de poder reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55%, ¿no? Ese era el objetivo de aquí al 2030 respecto a los niveles que teníamos en 1990.
Y a este objetivo, que ya es un objetivo básico de la Comisión Europea desde el comienzo de su mandato, pues rápidamente se unió el propio problema de la pandemia, ¿no? del COVID-19, de tal forma que en este momento en el presupuesto, en el programa de gasto de la Unión, tanto en lo que supone el plan de recuperación económica a medio plazo de Next Generation y también el presupuesto para los próximos 7 años de la Unión, pues 1/3 de los 1,8 billones de euros pues, van a ir a financiar el Pacto Verde Europeo, ¿no? Digamos, nuestra política medioambiental entendida como Pacto Verde. Y, claro, esto es así porque justamente el Pacto Verde tiene un enfoque en algunos casos vertical, pero es una política de carácter horizontal, evidentemente, que abarca muchos aspectos de las políticas de la Unión, afecta lógicamente a la política medioambiental en el sentido de protección de océanos, bosques, políticas sobre mejora de la calidad del aire, agua, el suelo, la propia biodiversidad a través del reciclado, ¿no? de la producción. También el propio tema del clima, ¿no? en la Unión Europea y un tema que cada vez vemos que tiene también mayor importancia y que iba ligado a esto desde un principio, aunque seguramente estábamos haciendo un poco, bueno, pues un cierto caso omiso inicialmente, que era la propia política energética de la Unión, en aspectos de la energía, en este momento tan de actualidad, no solamente por transformación del mix energético que utiliza la Unión en la producción, sino también en la propia mejora de la eficiencia en el uso en la propia producción y, por lo tanto, en el uso de la energía, ¿no? Intentar producir lo mismo con menor energía y también con menores emisiones, ¿no? de gases también nocivos. A su vez, esto, lógicamente, también influye en la industria, por lo tanto, conseguir energías limpias, mayor innovación tecnológica, conseguir mayor competitividad, ¿no? Todo, o sea, eso es un tema verdaderamente, una cosa van ligadas con otras dentro de la Unión, pero esto quizá lo hace una de las políticas más omnicomprensivas. Yo creo que de esas cosas es de los que nos va a hablar hoy Maricruz. Cómo no, la propia agricultura europea, ¿no? Conseguir pues comida más saludable y a precios razonables también en la Unión, política de transporte a través de un uso cada vez mayor del transporte público, también reducción de emisiones, etcétera. También influye en la propia financiación de los programas regionales de la Unión y, lógicamente, también quiere ser una política, el Pacto Verde, de impulso de la investigación y de la innovación a través de, bueno, pues de mejores empleos. Pero lo que está claro es que todo esto, que son objetivos a medio plazo, van ligados también a unos costes de transición más costes de ajuste en el corto plazo. Y esto se ha unido pues, al shock del COVID y a la invasión de Ucrania y hace que también, pues bueno, al final, unido por último a los problemas con cadenas de suministro, pues evidentemente hay unos costes ahora en el corto plazo que provocan tensiones, ¿no? Y estas tensiones en el ajuste están generando también mayor inflación y un coste económico del que supongo que también tendremos que hablar. Y bueno, pues esto por lo tanto, es un reto, como yo creo que, como bien nos dice la ponente, para el conjunto de la sociedad, y yo creo que es un reto que tenemos todos a medio plazo y del cual, pues, sin duda, hoy nos va a informar y nos va a hacer reflexionar mucho nuestra ponente, Maricruz. Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, desde luego, bienvenida a la Universidad de Valencia. Pues muchas gracias. Yo creo que, a pesar de que las normas de la Universidad de Valencia hablan de mascarilla, me la puedo quitar para hablar, ¿no? Como ustedes quieran. Si prefieren, yo hablo tan a gusto con mascarilla. Normalmente doy mis clases con mascarilla, pero creo que con la actual regulación creo que ya sí podemos quitarla y a lo mejor hasta me expreso mejor, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Tamarit, a Cecilio Tamarit,
a quien tuve la fortuna de tener de compañero en ese año de Brujas del que él les hablaba, en el máster que hicimos de estudios europeos. Efectivamente pensamos que es el mejor sitio del mundo para estudiar Unión Europea. Así que si alguien está pensando en completar una formación en Unión Europea, aprovechemos el momento para hacer la cuña publicitaria del Colegio de Europa, porque a mí, desde luego, fue el año que me cambió mi vida, ¿no? Yo siempre me había interesado el tema europeo, pero efectivamente creo que aquí somos 3 los brujos que compartimos sala. Pensamos que esa dimensión de ver lo europeo no como una asignatura, sino como algo implicado en las 24 horas del día, termina efectivamente cambiándonos el concepto. Y muchas gracias por invitarme a participar en este ciclo que yo, cuando me lo dijo Cecilio, digo: Cecilio, he mirado el ciclo y son todos primerísimas espadas. Sí, que estaremos encantados que tú vengas también, así que yo encantada de venir aquí, pero tengo que empezar diciéndole, por si alguno es aficionado al fútbol, que de verdad no teníamos programado que fuera en el día de hoy en el que desde Sevilla viniera a decirle que transformemos en verde la vida. En fin, no tengo nada que ver con el Betis. Es más, he procurado no ponerme nada verde para venir a hablar de Pacto Verde, porque efectivamente, bueno, pues las coincidencias de los días y de las circunstancias nos hacen esta situación, en fin, complicada, ¿no? Yo, por si acaso, por la calle no decía que venía de Sevilla, váyase que se lo tomaran a mal, aunque creo que se nota en el acento. Bueno, pues como decía el profesor Tamarit, y efectivamente con esta amplia presentación que ha hecho del tema, casi le ha contado todo lo que yo les iba a contar. Yo quiero venir a contarles algo de esto del Pacto Verde, que a pesar de lo que habitualmente suena, que parece que vamos a hablar de medio ambiente, de bichos y plantas, de esa dimensión ecológica, el concepto con el que se incorpora la dimensión ecológica en las prioridades de la Comisión es un concepto mucho más integral. Hablamos de ecología integral y no hablamos solo de clima y medio ambiente, que era, bueno, efectivamente el punto de arranque de todo este concepto del objetivo verde, que es como se llamaba en inglés, aunque tiene su sentido que lo hayamos traducido por Pacto Verde. No es solamente el Green Deal, nuestro objetivo es pintemos de verde la Unión Europea, sino este objetivo verde tiene que ser consecuencia de un pacto, que es un poco la conclusión a la que pretendo llegar en el rato que les voy a contar algo. Que les voy a contar algo que, por supuesto, pueden interrumpirme cada vez que quieran. Únicamente me reservo el terminar la idea que esté contando para que ustedes tomen la palabra, y que me encantaría el poder discutirlo con todos ustedes y el poder comentar todos estos retos que se quedan incluso más allá del reto del Green Deal, más allá del reto del Pacto Verde, como ahora mismo pues efectivamente se nos está planteando con la situación, consecuencia de la invasión por parte de Rusia a Ucrania y la situación en la que se queda no solamente Europa, sino el mundo, ¿no? Y bueno, cómo todo esto en definitiva es una preocupación mundial y no solamente una preocupación europea, aunque lo vemos con ojos europeos. Yo tengo que confesarles que nunca he sido especialmente sensible con el tema medioambiental. Bueno, sí, era respetuosa, pero no era de esas personas especialmente sensibilizadas con el tema medioambiental. Y a propósito de la presentación que hizo la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, que, bueno, antes de ser, creo que todo el mundo sabe que la Comisión Europea es como el gobierno de la Unión Europea, y antes de ser elegida presidenta de ese gobierno de la Unión Europea, la señora von der Leyen, en julio de 2019, es decir, todavía no existía ni el COVID, ¿vale? Pues en julio de 2019 hace un discurso de qué es lo que quiere
que sea la Unión Europea? ¿Por qué se presenta, antes de formar gobierno ni nada, por qué se presenta y cuál es su programa de trabajo? Y en ese programa de trabajo ya empieza a apuntar esa dimensión de la transición verde. Empieza a apuntar dos transiciones claves. Europa, veníamos además de unos momentos difíciles para Europa, unos momentos difíciles en los que, bueno, pues terminaba de producirse la primera desconexión o el primer divorcio, por ahora el único, pero la primera vez que el pueblo de un Estado había dicho que no se sentía contento con formar parte de la Unión Europea, que no se sentía representado por esas instituciones, que no pensaba que la Unión Europea se estaba dedicando a algo que a ellos les beneficiara. Y, claro, esa desafección ciudadana tiene que compensarse desde las instituciones europeas diciendo vamos a dedicar a la Unión Europea a algo que efectivamente el ciudadano quiera que haga la Unión Europea, porque si no, esto se acaba. No tiene sentido tener una macroinstitución, por mucho que no vale tan cara como nos decía Farage, ¿no? Y los del UKIP y todo esto. No es tan costoso, pero efectivamente, bueno, no tiene sentido si no hace algo que nos interese al ciudadano. Y entonces, en ese sentido de proyectar el futuro de la Unión Europea, ya desde el discurso de julio con el que se presenta la candidatura, empieza a apuntar que el futuro de la Unión Europea tiene que pasar por la transición verde y por la transición digital, como los dos puntos de referencia a los que tiene que apuntar la Unión Europea si efectivamente queremos que nos sirva para algo, que sea algo que efectivamente se refleje en nuestras vidas y sea beneficioso, no nos importe, es decir, estemos contentos de que exista la Unión Europea. Pero es verdad que la Unión Europea también, supongo que saben todo, se puede dedicar a lo que se puede dedicar. La Unión Europea tiene las competencias que le han dado los Estados, no tiene competencia en todas las materias, tiene unas competencias limitadas a las que están tasadas en el tratado y se le dan unas competencias determinadas para alcanzar un conjunto de objetivos. Y ese conjunto de objetivos los tenemos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que es para nosotros como las tablas de la ley. Allí tenemos a qué tiene que tender la Unión Europea, y lo que hace realmente la señora von der Leyen con este discurso con el que se presenta para ocuparse de la presidencia de la Comisión es traer esos objetivos del artículo 3 a la realidad de 2019, cuando se plantea para qué queremos una Unión Europea. Y así presenta, bueno, sale elegida como presidente de la Comisión, presenta un equipo en el que, bueno, pues tenemos de todos los países, es decir, hay un nacional de cada Estado miembro y de todos los colores, porque cada uno es de la línea política del gobierno de su Estado. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que la presidenta es popular, pero vicepresidente, entre comillas, ministro de Asuntos Exteriores, socialista, vicepresidente ejecutivo Timmermans, que es del que se ocupa del Pacto Verde, también socialista, la vicepresidenta ejecutiva Vestager, que es la que lleva digital y medio ambiente, es liberal. Es decir, imagínense ese gobierno multicolor que es capaz de trabajar con unas únicas prioridades. Y presenta, bueno, no sé si entra la presentación, les digo, es muy aburrida, yo hago una línea detrás de otra, nos sirve un poco como guión, yo se la voy a dejar porque tiene muchos enlaces y lo pueden utilizar, pero creo que como entremos en los enlaces nos vamos a perder un poquito. Bueno, yo se lo cuento. Cancelar, cerramos aquí.
Lo minimizaré y les sigo contando y después ya ustedes entran en los enlaces. Y plantea 6 líneas estratégicas para desarrollar el trabajo entre 2019, que es cuando empieza su función, en diciembre de 2019, hasta 2024, para la legislatura para la que están siendo elegidos. Y dentro de esas 6 líneas estratégicas tenemos la transición verde, el Pacto Verde, la primera que aparece en este enlace que les pongo, la transición digital, pero también tenemos que la Unión Europea sea una economía que trabaje para las personas. También tenemos que la Unión Europea sea una unión cada vez más fuerte en el mundo, cuestión de la que supongo hablaron con Luis Norberto en la última de las conferencias, ¿no?, en la de marzo. También tenemos el apoyo a la democracia europea. También tenemos el impulsar el modo de vida europeo. Y todo ello como líneas estratégicas para desarrollar el trabajo de este Gobierno europeo, que se va a fundar sobre lo que digamos los ciudadanos en esas líneas estratégicas que queremos haga la Unión Europea. Eso que queremos los ciudadanos lo vamos a expresar a través de la conferencia sobre el futuro de Europa, esas actividades COFE, de las que sin duda aquí también habrán tenido unas cuantas, en las que los ciudadanos pues hacemos propuestas en esas líneas, que es lo que queremos que haga la Unión Europea. Y cuando yo empiezo a estudiarme esas líneas estratégicas, me engancha especialmente la del Pacto Verde. Ustedes dirán, pero si no tenía una preocupación medioambiental inicialmente, pero porque creo que detrás de ese concepto del Pacto Verde hay mucho más que esa dimensión ambiental. Ante estas líneas estratégicas se presentan en diciembre de 2019, ya con la comisión entrando en funciones, y nos encontramos que muy poco después, en marzo de 2020, inesperadamente llega el COVID. Llega el COVID y, bueno, pues de momento todos confinados, de momento todo congelado, y nos tenemos que plantear cómo salir de ese impasse que supuso la pandemia, ¿no?, que supuso y todavía está suponiendo en muchos sentidos, ¿no? Cómo salir de esta situación inesperada. Y ante ello, afortunadamente, la Comisión Europea insiste en sus líneas estratégicas y dice: la salida de la pandemia tendrá que ser verde y tendrá que ser digital. Y en ese sentido, como bien señalaba Cecilio, los fondos Next Generation, que son los que nos van a permitir salir de la pandemia, efectivamente tienen que tener un 30% de gasto en verde y un 40%, creo que era, de gasto en digital. Con lo cual, ahí tenemos 2 líneas que seguimos apostando por ellas. Todo hacía pensar que, bueno, llega la pandemia y vamos a desatender esas iniciativas de que vamos a ir hacia esa transición verde y esa transición digital, pero, insisto, todo lo contrario. No solamente porque estos fondos tienen esa dimensión, sino que también, casi un año después, en septiembre de 2020, en lo que es el discurso sobre el Estado de la Unión, cuando lo presenta la presidenta de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo, insiste en estas líneas: no hay más remedio que tener un futuro verde y digital. Y en el discurso sobre el Estado de la Unión de 2021, no solamente insiste en estas líneas, sino que ya presenta un conjunto de propuestas concretas, de proyectos concretos que se están haciendo una realidad. Por lo tanto, parece que esto es de interés, y parece que esto es de interés porque nos va a suponer un cambio de paradigma, nos va a suponer una nueva forma de afrontar la economía, de afrontar el compromiso social, de afrontar las relaciones sociales, que efectivamente nos van a hacer sentirnos más a gusto con el modo de vida europeo, nos van a hacer ser menos derrochadores, nos van a hacer sentirnos más sanos, es decir, algo que en definitiva va a redundar
en el bienestar de los pueblos, que es uno de los grandes objetivos que tenemos desde el artículo 3 del Tratado de la Unión. Es verdad que esto del compromiso ambiental no es novedoso de 2019, es verdad que esto venía desde antes, cuando incluso en finales de los años 90, piensen que todo lo que es la dimensión ecológica, incluso el nombre ecológico, no existía, medioambiental, no existía en los tratados, porque cuando se escriben los tratados no se hablaba de medio ambiente, no existía el concepto de medio ambiente. Piensen que la primera vez que se habla en un texto internacional de algo parecido fue en 1972, que se habla de medio humano. En el Acta de Helsinki, el medio humano. Va a ser a principios de los años 90, cuando en 1992, en la cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, se empiece a insistir en la sostenibilidad, en la necesidad de dedicarnos a cuidar este medio ambiente, en definitiva, algo que han puesto en nuestras manos para que nosotros gestionemos, cuidemos y aprovechemos. Y de esa manera, desde que empieza a hablarse de medio ambiente en los años 90, en ese marco internacional, la Unión Europea va a tener una posición de liderazgo, que, a pesar de que la Unión Europea solamente es responsable del 10% de los gases de efecto invernadero que tenemos en el mundo, que tenemos globalmente, mantiene esa posición, que es la que permite, pues, desde la cumbre de Río, firmar después el Acuerdo de Kioto, el Acuerdo de París, todos estos compromisos internacionales que efectivamente van marcando la protección internacional del medio ambiente desde la dimensión marcada o desde la línea que va poniendo en marcha la Unión Europea. Y es ahora, en los años 20 del siglo XXI, cuando esa dimensión ecológica medioambiental no solamente queda para una posición en los foros internacionales, sino que la Comisión Europea efectivamente lo convierte en esa columna vertebral de su estrategia de desarrollo, esa columna vertebral que tiene un carácter transversal, como nos decía el profesor Tamarit, y empezamos a hablar desde los años 20 del siglo XXI, empezamos a hablar de la economía sostenible. Empezamos a hacer una realidad esa economía sostenible, que tiene una concepción, llamaremos holística, es otro de los términos de moda. Ese concepto de sostenibilidad va a tocar a todos los sectores de trabajo de la Unión Europea y a muchos de nuestros sectores que no son propios del trabajo de la Unión Europea, pero que también inciden en nuestra vida cotidiana. Y en esa línea estratégica se fija un objetivo que nos parece muy lejano, para 2050. Y la Unión Europea, nos dice la Comisión, quiere ser un continente climáticamente neutro en el año 2050. ¿Qué significa que seamos climáticamente neutros? Que no produzcamos más emisiones de las que podemos compensar. Es decir, que nuestro resultado sea emisiones cero. Pero hasta ahora siempre hemos visto que la economía más eficiente no es precisamente la que menos contamina. Con lo cual, tenemos que cambiar la visión, tenemos que cambiar el sistema de ser eficiente para que no sea lo más eficiente lo que más contamina, sino todo lo contrario, pensemos que podemos tener una economía eficiente sin contaminar. Tenemos ese concepto, ese objetivo, pero 2050 está muy lejos. Y como 2050 está muy lejos, la Comisión va a ir presentando distintos escalones, va a ir presentando distintas metas
que vamos a ir consiguiendo poco a poco y en la que de verdad nos vamos a ir implicando para conseguir esta realidad. La comisión, les decía antes, empieza sus funciones el 1 de diciembre de 2019 y el 11 de diciembre ya está presentando este documento, el Pacto Verde Europeo. Ya lo está presentando ante el Consejo Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de Regiones, además del Parlamento Europeo, claro está, ante todas las instituciones, porque todas las instituciones se van a ver implicadas en esta transformación. Y pretende, el objetivo de este Pacto Verde, también tienen aquí el enlace por si lo quieren consultar, pretende transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa. Es una de nuestras señas de identidad, el modo de vida europeo habla de una sociedad equitativa, y trasluce una sociedad equitativa, que sea próspera, estamos apostando por el bienestar de sus ciudadanos, que sea una economía moderna, a la vez que sea eficiente en el uso de los recursos y que precisamente no nos deje fuera de una economía competitiva el ser eficiente y ser responsable en el uso de los recursos. El objetivo de este Pacto Verde, de este conjunto de medidas, también se los pongo aquí: proteger, mantener y mejorar el capital natural. No estamos hablando ya de capital únicamente como uno de los factores productivos, sino el capital natural, que es el fondo con el que contamos, tiene que ser protegido, mejorado y mantenido, al mismo tiempo que tenemos que tener en cuenta que el capital natural es nuestro objetivo, pero que el ser humano tiene que ser el centro de todo el sistema. Por lo tanto, la dimensión humana es la que va a tener prioridad en toda esta transformación. Y esa transformación, que nos fijamos como meta el 2050, tenemos que hacerlo poco a poco. Tenemos en 2030 un primer examen. 2030 nos parecía también lejísimos, pero ya está a la vuelta de la esquina. Nos faltan menos de 8 años y es lo que se habla de ellos como el objetivo 55. Al final, la última diapositiva la dedicamos al objetivo 55 para que no se nos olvide qué es lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina en 2030 y qué es lo que estamos ya consiguiendo. Ese documento, que no nos vamos a entretener en despiezar porque nos llevaría bastante más del tiempo que tenemos para tratar este tema, tiene 3 grandes partes. Básicamente habla de transformar la economía de la Unión Europea para un futuro sostenible. Habla de que esa transformación de la economía, hablando delante de insignes economistas, me resulta todavía más apuro, pero bueno, transformamos la economía. ¿Cómo esa economía, esa transformación de la economía va a incidir en todas las políticas de la Unión Europea? Y la tercera parte es cómo consolidamos esa dimensión mundial, de líder mundial en sostenibilidad y en lucha contra el cambio climático que tiene la Unión Europea. ¿Qué significan cada una de estas 3 líneas? La primera línea que veíamos, la primera de las partes del Pacto Verde, es que vamos a transformar la economía y para ello lo primero que nos hace falta es pensar en una energía que sea limpia, que sea sostenible y que sea segura. Es cierto que no es la primera vez que se habla de política energética, es casi la permanente olvidada, está en el tratado, el artículo 194 del tratado habla de la posible política energética, pero que quedan los estados, cada uno soberano de su fuente, decidir cuál es su fuente energética. Es cierto también que en las distintas estrategias de desarrollo que ha venido presentando la Unión Europea, desde la estrategia de Lisboa hasta la estrategia 2020, ha hablado de un uso más eficiente de la energía. Europa es un continente que importa
casi toda la energía que utiliza, y esa importación de energía nos hace ser dependientes energéticamente. Tenemos que tender a la autosuficiencia energética. Y esto dicho hace unos meses, pues bueno, podía sonar más o menos a una película de ficción, pero creo que dicho ahora mismo, 2 meses después de que estamos teniendo, aquí quizás menos, ¿no?, pero en Centro Europa, problemas muy serios con el suministro, sobre todo de gas, de fuera de la Unión Europea, fundamentalmente de Rusia, creo que es una cuestión especialmente relevante. Dentro de la energía, por lo tanto, necesitamos un mercado energético que esté integrado, que esté interconectado y que sea digitalizado, pero dentro de la energía tenemos especialmente que centrarnos en lo que es el sector eléctrico. Dentro de la energía también tengamos en cuenta una cosa, que es si pretendemos llegar a la descarbonización, es decir, al ser un continente climáticamente neutro en 2050, la energía supone, la transformación de la energía supone como el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen. Es cierto que antes decía, Europa no produce más del 10% a nivel mundial, pero si de ese 10% solamente con el sector energético estamos produciendo el 75% y logramos reducir esa producción de gases de efecto invernadero en el sector energético, pues vamos a dar un paso importante hacia adelante. ¿A qué tenemos que tender? Tenemos que tender a eficiencia energética y tenemos que tender a energías renovables. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tiene petróleo. Cada vez que intentan sacar algo de petróleo con el fracking en las Canarias tenemos un movimiento extraño, es decir, preferimos pensar que la Unión Europea no tiene petróleo ni siquiera haciendo fracking. La Unión Europea no tiene gas, ahora lo hemos visto con una mayor evidencia. El gas que viene a la Unión Europea o viene desde Rusia con los grandes gasoductos o viene desde Argelia, con los que también estamos teniendo algún ruido de fondo mayor, que bueno, creo que no es mi tema entrar en el ruido que hay con los vecinos del sur de los que podemos recibir gas. Por lo tanto, si no tenemos petróleo y no tenemos gas y no queremos nucleares, ¿cuál es la única salida que tenemos para ser autosuficientes energéticamente? Las energías renovables. Pero claro, esto implica que como los estados siguen siendo dueños de determinar de dónde sacan su energía, si Francia quiere seguir teniendo energía nuclear, lo podrá seguir teniendo. Si Alemania no quiere tener energía nuclear, tendrá que ver si no compra el gas a Rusia, de dónde la saca, pero también podrá seguir manteniendo una energía no nuclear. La potenciación de las fuentes limpias, de las energías renovables, va a ser efectivamente la que nos lleve a esa eficiencia energética. A esa eficiencia energética que no solamente nos va a llevar a la autosuficiencia energética potenciando las energías renovables, sino también gastando menos, derrochando menos energía. Y de ahí lo que ya teníamos desde la Estrategia 2020, no solamente que el 20% fuera energía renovable, sino que también gastáramos un 20% menos de energía. Y de hecho habrán visto cada vez con más frecuencia que, bueno, pues las luces tienen detectores de presencia, hay campañas para no dejar las luces
públicas encendidas, es decir, estamos reduciendo el consumo de energía porque efectivamente no tenemos esa energía que estamos derrochando. Energía eficiente, energía renovable, pero esto efectivamente afecta a todas las políticas. Esto afecta a todas las políticas y, por ejemplo, necesitamos desde la Unión Europea una nueva política industrial que apenas tenemos. Industria es una competencia muy residual en la Unión Europea. Es una competencia solamente complementaria de la Unión. Y dentro de la política industrial tendremos que potenciar, y así nos lo dice este documento del Pacto Verde, tendremos que potenciar la creación de industrias que sean eficientes energéticamente dentro del sistema europeo, dentro de toda la Unión Europea. Necesitamos también, les decía, no derrochar tanto desde el punto de vista energético y desde el punto de vista general. Hay toda una política que se inicia por la Comisión Europea, pero que cada vez está más integrada, que es la de la economía circular. ¿Han escuchado hablar de la economía circular? Sí. Los jóvenes sí, por lo menos, ¿no? Las 3 R. A pesar de que los jóvenes son los que han escuchado hablar de la economía circular, pero cuando yo veo las medidas en materia de economía circular, son las cuestiones que había en la época de mi abuela. En la época de mi abuela o incluso cuando yo era pequeña, que las botellas las llevábamos para devolver. ¿Para qué nos hace falta gastar tantísima producción de botellas? Sería mucho más razonable que hubiera una serie de medidas que nos llevaran a reutilizar, por ejemplo, los envases. ¿Cómo reutilizamos los envases? Pues fomentando, es decir, incentivando que el consumidor quiera reciclar el envase porque le saca algún provecho. Aquí yo creo que, bueno, por lo menos en Andalucía no existe ninguna política de reciclado más que ponernos varios contenedores, que es de los que hablaremos también ahora, para que los echemos separadamente. Pero en Alemania, por ejemplo, por cada botella de plástico que devolvamos o por cada botella de vidrio que devolvamos, nos van a dar algo, muy poco, 10 céntimos, pero nos van a dar algo, que nos descuentan de la siguiente botella que compremos. Pues atención a los jóvenes, y yo también se lo he contado a mi alcalde, bueno, a mi antiguo alcalde, que era con el que yo hablaba más, la medida tan inteligente que es para evitar que los espacios de, ¿cómo diremos?, de asueto de los jóvenes, en mi pueblo lo llamamos el botellón, no sé si aquí también se llama el botellón o no, pero me entienden qué significa. En los sitios donde se hace botellón, cuando llegamos el sábado por la mañana y ha habido botellón el viernes por la noche, aquello es un mar de bolsas de plástico, de botellas, ¿verdad? Pues en Alemania, que también se reúnen a hacer botellón, hay gente que está esperando que termines para preguntarte, ¿has terminado? ¿Me llevo tu botella? Porque por cada 10 botellas de cerveza que se lleven, me van a dar una. Por lo tanto, matamos 2 pájaros de un tiro. Vamos a tener limpios los espacios y vamos a reutilizar, bueno, limpiándolas, claro está, vamos a reutilizar los envases. A lo mejor no es una tontería. Economía circular también significa no solamente reutilizar, sino también reparar y reciclar. Reparar. Si hacemos una apuesta por la economía circular, vamos a rescatar muchos empleos que han desaparecido. Han intentado, bueno, arreglar unos zapatos, no conozco Valencia, en Sevilla todavía es posible, pero han intentado arreglar un reloj. Es casi imposible encontrar un relojero.
reparar ropa o utilizar ropa de segunda mano, cada vez se está poniendo más en funcionamiento este sistema. No solamente no usar innecesariamente energía, tampoco usar innecesariamente, pues desde ropa hasta ¿por qué voy a tirar el móvil que se me estropea si lo puedo reparar y no me cuesta más reparar un móvil que comprarme uno nuevo? A propósito de la normativa en materia de economía circular, la Comisión Europea impone, ahora ya sí se impone a través de un reglamento, se impone que todos los productos que se vendan sean reparables. Es decir, que aquello que conocíamos por la obsolescencia programada, es decir, si me he comprado un móvil de hace 3 años y se me acaba la batería, mejor que lo tire porque esa batería ya no tiene solución porque la tengo memorizada, no memorizada o algo parecido, dicen, ¿no? Que ya no te carga, pues no. Si me venden un móvil en la Unión Europea, para que se venda ese móvil en la Unión Europea, se tiene que poder cambiar la batería. Es decir, los productos tienen que ser recuperables. De esa manera derrocharemos menos y necesitaremos menos. Tendremos una economía más eficiente. Pero volvemos al uso eficiente de la energía. Y volvemos al uso eficiente de la energía en algo que también nos toca a todos. Por ejemplo, los edificios, todo lo que es la renovación de los edificios. Existe una política también de la Unión Europea dentro de este paquete del Pacto Verde para la renovación de edificios, porque uno de los grandes grietas por las que se nos escapa la energía es el mal aislamiento que tenemos de los edificios. De los edificios, no solamente de los edificios de vivienda, sino también de los edificios públicos. Hay unos plazos, y veremos ahora también unas subvenciones, para ajustar esos edificios. Es decir, nos vamos a encontrar con facilidades. Primero, todos los edificios que se construyan de nueva planta se van a tener que construir climáticamente responsables, es decir, bien aislados con las ventanas. ¿Por qué? Porque si los tenemos bien aislados vamos a necesitar menos calefacción y menos aire acondicionado. Y el invertir en tener unos buenos cierres en las ventanas nos va a llevar a ser más eficientes energéticamente. Y además tenemos que ir reformando los edificios que hay. Y hay toda una línea de renovación de los edificios. Y no solamente renovarlos para que sean eficientes energéticamente, sino que ya vamos a aprovechar y que sean también más habitables, que sean también más bonitos, que estén más integrados en el medio. Y para ello hay toda una línea que es la que se denomina la nueva Bauhaus para Europa. La Bauhaus era un movimiento que se inició en la Alemania de principios del siglo XX, que desapareció en 1933, porque me supongo que a nadie se le escapa que pasó en Alemania en 1933 y ahora se está recuperando. Hay unos premios y, por ejemplo, un premio de la nueva Bauhaus, si entran en el enlace, hay muchos, no sé si en Valencia hay alguno, yo creo que no he visto ninguno porque lo miré a ver si había alguno. En Sevilla sí ha habido uno y es especialmente curioso, aunque pierda un minuto lo voy a contar, porque en Sevilla tenemos 3 barrios que son de los barrios más pobres de Europa, no solamente los más pobres de Sevilla, los más pobres de España, Amate, Candelaria, son de los barrios más pobres de Europa. Y en estos barrios han hecho un proyecto de Bauhaus con el cual hacen lo llaman jardines en el aire, para poner jardines verticales de manera que es más bonito, es más saludable porque estamos
comiendo carbono del que estamos produciendo, estamos además cubriendo los aires acondicionados y es un proyecto muy simple y que ha ganado uno de los premios de la Bauhaus. Y de hecho también un edificio que todavía no está hecho, no está más que el proyecto que presentaron la semana pasada de la única sede que hay en Sevilla de la Comisión Europea, el Centro Común de Investigaciones. También les aconsejo que lo busquen porque es un proyecto totalmente integrado en la filosofía de la nueva Bauhaus. Transporte. Se me va yendo el tiempo y no le he hablado de, bueno, de muchas cosas que quería contarles. Tú me avisas cuando quieras que... Bueno, no sé, cuánto... La idea es estar en torno a lo que estamos ahora, una hora más o menos desde que has empezado, y luego pues seguramente abrir un pequeño diálogo con el público, si así en fin, lo desean y te parece bien a ti también. 10 minutos. Venga, pues en 10 minutos pretendo por lo menos plantear las grandes líneas para que después podamos entrar en el transporte sostenible. Seguro que han visto muchísimas campañas. Vamos a compartir transporte, vamos a utilizar transporte público, vamos a utilizar transporte limpio. Ya hay muchas ciudades en las que en el centro de la ciudad, bueno, aquí he visto que es todo peatonal o en bici, ¿no? Pero hay muchas ciudades en las que en el centro de la ciudad no se puede entrar con coche de gasoil, ya casi tampoco de gasolina, solamente pueden entrar automóviles híbridos o eléctricos, porque son los que menos contaminan. Todo esto está potenciado también desde la idea del transporte sostenible. Transporte sostenible, ¿saben cuál es el transporte más sostenible para movernos entre las ciudades? Porque claro, lo que no podemos es decir, bueno, para ser sostenible no nos movemos, solamente vamos a los sitios donde podamos ir andando, no podemos ir andando cruzando Europa. El transporte más sostenible es el tren. Vamos a potenciar el uso del tren y de esa manera seremos más limpios, climáticamente neutros y al mismo tiempo también más sostenibles. Iniciativas, como bien decía Cecilio, dentro de la política agrícola, la iniciativa de la granja a la mesa. ¿De esta han oído hablar? ¿No? Ni los de las 3R tampoco han oído hablar de la granja a la mesa. Pues también es una política que cada vez lo estamos viendo más y de hecho, después de que yo les cuente esto, van a ir por los supermercados y van a ir viendo cosas que tienen que ver con la política de la granja a la mesa. Vamos a no derrochar, por lo tanto, ¿para qué vamos a comprar cosas de 1 kilo de las que utilizo medio y el otro medio se queda dando vueltas por la despensa y termino tirándolo porque está caducado? Vamos a vender más barato lo que está próximo a caducar, porque seguro que han visto alguna campaña, los de las 3R seguro que sí, que se llama Too Good To Go. Bueno, pues antes de tirar los croissants que se van a quedar duros y al día siguiente no los voy a poder comprar o no los voy a poder vender, pues los vendo a la mitad de precio. Y vamos a apostar por la comida que nos llegue. Bueno, la iniciativa en inglés tiene un nombre mucho más gracioso, que es Farm to Fork. Sí, desde la granja al tenedor, de la granja a la mesa suena regular, pero lo que quiere decir es apostar por la agricultura cercana, que no necesite envase, que no necesite tanto transporte, que no necesite, por supuesto, medidas de agricultura extensiva que nos van a llevar a contaminar. Por lo tanto, no nos van a dejar alcanzar ese sistema de ser climáticamente neutro en 2050, ese objetivo. Pero también, no solamente a estas políticas internas, también va a afectar a la política comercial. La política comercial, la Unión Europea, líder mundial, ¿recuerdan? Y la Unión Europea, que quiere ser un líder cada vez más fuerte en el mundo. Lleva años practicando lo que se llama la Green Diplomacy. La Green Diplomacy significa que si tú quieres negociar conmigo, tienes que
ser verde, es decir, tienen que ser sostenibles. Yo no voy a poder imponer a mis productores la descarbonización para que alguien que ha producido lo mismo fuera contaminando venga y me lo meta en el mercado, porque la contaminación no conoce fronteras. Por lo tanto, no solamente voy a poner medidas de ajuste de carbono en frontera, es decir, si tú has producido contaminando, te voy a cobrar para que lo metas dentro de la Unión Europea, sino que incluso para negociar contigo te voy a exigir que cumpla los objetivos que yo le estoy exigiendo a mis productores internos. Política comercial, política de cooperación al desarrollo. El desarrollo, tampoco podemos pensar que, bueno, somos el mayor donante mundial, pero que el dinero que le damos a los países en vías de desarrollo se pueda utilizar para hacer actividades que sean contrarias a este objetivo del Pacto Verde, pero también en cuestiones que tienen una dimensión necesariamente global. La biodiversidad no podemos entenderla solamente como la biodiversidad en la albufera. Es que la biodiversidad es un concepto global y lo mismo que llevamos años desde la Unión Europea potenciando el Día Mundial del Medio Ambiente y todas estas posiciones en lo que llamamos las COP, las conferencias de los Estados partes en materia de la cumbre del clima, también se potencia a partir del compromiso en el convenio de diversidad biológica, también se potencia este compromiso y de hecho desde el año 2000 el programa Natura 2000 está protegiendo especialmente desde la normativa de la Unión Europea y con los fondos de la Unión Europea, está protegiendo especialmente espacios que cumplen esa protección de la diversidad. Esa protección de la diversidad que está íntimamente conectada con un plan de acción para que no se contamine ni el aire, ni el agua, ni el suelo, porque al final recuerdan que el ser humano estaba en el centro de todo el sistema. Vamos a ser los principales perjudicados de esa contaminación, independientemente de dónde se produzca. El papel de los océanos en la adaptación al cambio climático. Hay incluso una dirección general dentro de la Comisión Europea, un comisario, que es el comisario de los océanos, el apellido impronunciable, el lituano, no soy capaz de decirle, pero un ministro solo para los océanos, todo lo que significa la potenciación de la economía azul, porque los océanos absorben el CO2 que producimos. No podemos dejar de producir CO2 directamente como pretendemos, por lo tanto, vamos a hacerlo de una manera que al menos absorbamos jardines verticales, vamos a hacerlo potenciando los océanos, vamos a procurar producir menos CO2 y así llegaremos a tener una sociedad, un entorno más habitable. Pero esto no puede ser solamente un discurso de buenas personas, de la carta a los reyes. Esto tiene que ser una serie de medidas concretas. Y esas medidas concretas se van a recoger, bueno, en ese documento que les decía de 11 de diciembre del 19, ya se daba 100 días y efectivamente a los 100 días estaba la propuesta, el comisario, el vicepresidente ejecutivo Timmermans, que lleva varios años siendo comisario y ha demostrado en sus diferentes carteras la eficacia de su trabajo, es del que depende y bueno, pues se plantea esa normativa europea que los periodistas han venido a llamar la Ley Europea del Clima. Es un reglamento, no es una ley, la Unión Europea no hace leyes, pero la Ley Europea del Clima. ¿Y qué es lo que pasa con
lo que recoge la Ley Europea del Clima, que aquí vamos a tener obligaciones, también derechos, también todos nos vamos a beneficiar, pero vamos a tener obligaciones todos. ¿Por qué vamos a tener obligaciones todos? Porque o todos estamos implicados en estos objetivos o esto no funciona. Esto no son medidas que puedan funcionar simplemente porque haya una norma europea que las imponga. Tampoco son medidas que pueden funcionar si está la norma europea, pero necesitamos que sean transpuestas a las normas nacionales. Si yo tengo una norma europea, pero después no tengo una norma nacional que me lo facilita, no voy a poder llegar al objetivo que tengo en la norma europea. Pero también tengo que implicar a las autoridades regionales, si tienen competencia, como en el caso de las comunidades autónomas, y a las autoridades locales. Porque yo puedo tener toda mi buena voluntad de reciclar la basura, pero si los contenedores para reciclar la basura o para tirar la basura separadamente los tengo a 2 kilómetros de mi casa, pues probablemente no me voy a ir con 3 bolsas diferentes a 2 kilómetros para tirar la basura. Termino tirándolas todas en el contenedor que está al lado de casa. Por lo tanto, tenemos que implicar también a las autoridades locales y, por supuesto, tenemos que implicarnos cada uno de nosotros, porque por mucha medida europea que haya, por mucha medida nacional, regional, local, si no estamos convencidos cada uno de los ciudadanos, no vamos a alcanzar este objetivo, seguro. Claro, ustedes me dirán, y ya con esto estoy terminando, Cecilio, ustedes me dirán, sí, esto está muy bien, esto es muy bonito, nos estás pintando aquí el mundo de verde, pero esto cuesta dinero. Si yo quiero cambiar las ventanas de mi casa para ser climáticamente sostenible, esto supone una inversión. Si yo me voy a comprar un coche eléctrico, esto supone una inversión. Todo esto cuesta dinero. Y precisamente uno de los objetivos del Pacto Verde es que sea inclusivo, que no dejemos a nadie atrás. Y por ello, desde el principio existe, también está aquí el enlace, lo que se llama un fondo de transición justa, de manera que sea con cargo al presupuesto de la Unión Europea, más allá de los Next Generation que hemos dicho antes, dentro del presupuesto de la Unión Europea hay un fondo precisamente que facilita la financiación de todas estas transformaciones que nos hacen falta. Por lo tanto, todo esto que planteamos como el Pacto Verde no es solamente algo de buenismo medioambiental. En Sevilla se dice, a lo mejor aquí está ofensivo todo, un poquito perro flauta, ¿no? Sí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una concepción diferente de la economía, de una concepción diferente de las relaciones sociales, una concepción diferente del compromiso de cada uno. Estamos hablando de un nuevo contrato social, que o nos comprometemos todos o al final estaremos cavando nuestra propia tumba. Y por eso toda esta dimensión holística que pongo aquí del Pacto Verde, porque todo está interligado, todo está integrado. Y al final, pues lo que estamos hablando es de una economía integral, de una ecología integral, porque está todo conectado con lo mismo. Esta imagen, no sé si se ve bien, es el objetivo 55, es decir, el objetivo que tenemos para 2030. Y es con la que me gusta acabar esta presentación para decirles, bueno, no está tan lejos como 2050, no lo vemos con unos objetivos que sean inalcanzables, sino que hay una serie de objetivos concretos en distintos colores en función del avance que tienen cada una de esas normas. 2030 faltan 8 años, 7 años y medio, y fíjense todo lo que tenemos por delante. Creo que merece la pena
que apostemos por esta salida, porque en definitiva todos nos vamos a beneficiar de tener un futuro verde, porque el futuro, además de digital, tiene que ser verde. Y con esto ya me callo, 10 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricruz, por esta presentación tan, yo creo que omnicomprensiva, ¿no?, de los diferentes aspectos del Pacto Verde, que, como tú bien has dicho, pues eso, es un enfoque holístico y que verdaderamente, pues claro, es que recoge muchísimos aspectos que están entre ellos interrelacionados y que seguramente solamente de esa forma se pueden alcanzar algunos resultados más palpables, porque si no es muy complicado. Cualquier enfoque que fuese limitado a algunos de los sectores, a algunos de los aspectos de los que has ido comentando, pues francamente no alcanzaría luego los resultados requeridos a nivel global. Y que además, como bien ha dicho también, tiene que haber una concienciación, ¿no?, por parte de toda la sociedad para poder conseguirlo. Yo creo que ha sido muy didáctica y yo creo que el público también habrá disfrutado y tiene ahora mucha más información. Si hay preguntas por parte del público, podemos entrar en un diálogo durante algunos minutos con nuestra ponente y aprovechar también el hecho de que esté hoy aquí con nosotros. ¿Alguien quiere empezar? Yo sí tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es sustancial tanta transición ecológica cuando hay otras economías, como puede ser la economía china, donde no se toman medidas tan drásticas? ¿Hasta qué punto los mercados de trabajo, por ejemplo, europeos, pueden verse perjudicados por tratar de trabajar hacia un cambio medioambiental cuando alrededor del mundo se siga otra línea de seguir por una economía más consumista y producir? Claro, la economía china es la más contaminante del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que si China quiere vender sus productos a Europa, ya se va a ir encontrando con la Green Diplomacy que no puede vender productos que se hayan producido contaminando. Ojo, que se hayan producido contaminando o que se hayan producido sin respetar los derechos sociales de los trabajadores, o que se hayan producido utilizando trabajo infantil. Todos esos productos no van a poder entrar en el mercado europeo. Y es verdad que China produce mucho, pero si no lo puede vender a los europeos, a lo mejor le interesa cambiar su forma de producción. Sí, hay que tener en cuenta las dos caras de la moneda. También se va a desestimular mucho la demanda agregada, transitar hacia una economía circular. O sea, lo que voy es que los costes seguramente serán bastante elevados y nuestras generaciones van, de cierta manera, a sufrirlo. Pero vamos a ver, ¿han pensado alguna vez por qué vale tan barato una cosa producida en China? Por la mano de obra y por economías de escala. ¿Cómo es posible que los materiales valgan más que el producto? Aquí hay dos trampas. Una, que han financiado el producto para que salga al mercado, pero eso lo han hecho todos los estados siempre. Yo recuerdo, antes de que nosotros fuéramos España Estado miembro de la Unión Europea, que los productos italianos de marcas súper chic, Gucci, valían más barato en España porque tenían ayudas a la exportación, ¿vale? Pero también porque ¿cuánto cobra el que está fabricando ese producto? ¿Cero? ¿Estamos dispuestos a comprar algo que nos cuesta muy barato porque no está cobrando el que lo hace? A lo mejor tenemos que pensárnoslo, ¿no?
¿Estamos dispuestos a comprar falsificaciones? O a lo mejor lo que tenemos que pensarnos es que porque hay que pagar las marcas. Lo que sí tengo que asegurarme es que esté fabricado el producto con todas las garantías, tanto garantías de los materiales como garantías de los fabricantes del producto. Nike no es chino, ¿no? Nike saltó hace años que utilizaba trabajo infantil en algunas de sus fábricas, por supuesto fuera de Europa y fuera de Estados Unidos. Algunas de sus fábricas utilizaba trabajo infantil. Como los europeos no admitimos que se utilice el trabajo infantil porque es esclavitud. Dejó de importarse Nike en la Unión Europea. Le faltó tiempo a Nike para buscar las justificaciones de que no había niños trabajando en sus fábricas. Es decir, a los chinos en este caso, o no solo los chinos, hay muchos más en el mundo, ¿no? Les va a interesar especialmente vendernos a los europeos. Por lo tanto, esto va a tener un objetivo es decir, un efecto de contagio. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a comprar tapándonos la nariz, pues no llegaremos a este objetivo. No sé si... Sí. O sea, el reto está en cambiar un poco los hábitos de consumo y la conciencia de que compramos como consumidores. Claro. No, yo pensaba que me iba a salir con otra crítica todavía más... No es crítica. La de reciclar es de pobres. ¿No lo han escuchado eso? No lo había escuchado. No, pero es divertido. Es que reciclar es de pobres. Esto lo bueno es que no tiene un color político, que al principio podía parecer que sí, ¿vale? Pero ya hay asociaciones de todos los colores pero claro, el planteamiento es que si yo reciclo, dejo de comprar. Es que a lo mejor tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar la forma de producir. Por ejemplo, objetivos de vestidos del Pacto Verde. Utilicemos 3 outfits a la semana. Eso se lo dicen ustedes, no solo a jovencitas, a jovencitos también, y ponen el grito en el cielo. ¿Necesitamos comprar todas las temporadas 15 cosas diferentes? Baratísimas, es que todas son baratísimas porque están hechas en China por lo menos, ¿vale? Y las compro en tiendas low cost y las compro por internet y es que son muy baratas. Me las pongo 2 veces y como ya están rotas las tiro. ¿Necesitamos eso? Y no solamente pensándolo hacia adentro, piénsenlo también hacia afuera. Con lo que hay en el mundo, ¿podemos permitirnos en Europa vivir con este derroche? La cantidad de comida que se tira en Europa porque se nos caduca. En fin, a lo mejor esto era más para ir a contarlo a unos ejercicios espirituales que hablan sobre Unión Europea, pero no sé, yo creo, a mí sobre todo la cuestión del Pacto Verde me fue metiendo por lo que implica más allá de lo que es la normativa. Puedo leer el reglamento de la ley del clima, pero creo que va más allá
y que es lo que de verdad nos interesa, que esto implica un compromiso social. En cualquier caso, se está produciendo, sí que es verdad que se está rompiendo no sé cómo decirte, se está produciendo un cambio en el paradigma que hemos tenido de desarrollo, seguramente desde luego tras la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de todo el proceso de globalización, que yo creo que es el que se estaba también refiriendo este oyente del público, ¿no? Este asistente del público, que evidentemente ha implicado, por una parte, un aumento para muchos países pobres, una mejora en la renta real y en el PIB per cápita de países en desarrollo, y países algunos que eran menos de desarrollo, estaban pobres, y que la globalización les ha permitido subir hacia arriba en sus niveles de vida. Y en el caso de los países desarrollados, pues hemos tenido dos efectos distintos, ¿no? Tanto bien para productores, bien para consumidores. Productores se han visto afectados negativamente por esta apertura al resto de mercados en algunos tipos de productos, seguramente pues de menor, de una tecnología media o baja. Pero el consumidor se ha visto también beneficiado, es cierto, ¿no? Que pues hay un aumento en la renta real, pues porque los precios han sido más bajos, ¿no? Y entonces, pues en este momento están cambiando las cosas por diferentes motivos. Es verdad que había una ruptura quizá en el consenso político, desde posturas más aperturistas hacia otras posturas, tanto por Estados Unidos, no solamente por Europa, de carácter más proteccionista. Esto en la propia administración Trump anterior, ¿no? Ya lo estábamos viendo, incluso antes de Trump, también en Estados Unidos. En Europa, pues siempre hemos estado un poco debatiéndonos, ¿no? Entre las dos, entre una postura un poco más proteccionista francesa, ¿no? Y que ahora, pues a lo mejor puedes hablar de autonomía, ¿no? De una autonomía estratégica, pero que da miedo que en algunos casos lo que haya detrás sea también pues un movimiento pues más hacia el proteccionismo y cerrar a Europa frente al exterior, y otros países que han estado más abiertos porque a lo mejor eran más competitivos a nivel mundial, con productos a lo mejor también con mayor valor añadido, y que les interesaba mantener la apertura comercial para poder exportar y al mismo tiempo pues, tener que importar, etc. Pero es verdad que hay otros costes, lo que tú estás también mencionando aquí. Yo creo que Europa también se ha dado cuenta que eso tiene otros costes económicos, sociales y de carácter medioambiental. Claro que también es calidad de vida para los europeos. Claro, si todo eso se introduce dentro de la función de producción, pues a lo mejor tenemos algunos resultados que son distintos, ¿no? que son distintos, y que llegamos a tener un cierto cambio de mentalidad. Y está claro que el mundo está cambiando seguramente a marchas forzadas en los últimos años. En parte de este movimiento se estaba dando quizá hace ya más de una década, como he dicho, pero es verdad que en los últimos años, COVID y también en este momento las tensiones que estamos teniendo con la energía. Primero ha sido las cadenas de suministro, pero luego esto se ha visto claramente acrecentado con los cambios en los precios de la energía, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Estábamos en ello, ¿no? Pero eso también hay cambios, ¿verdad? Que algunos de los planes van cambiando sobre la marcha. En el propio mix de energía, lo que estaba planteando el Green Deal, pues no sabemos si podrá ser así o va a ser tan rápido, o tener que haber algunos cambios quizá en el propio calendario. Pero a lo mejor incluso lo que se produce es una aceleración de algunas de las medidas que se iban a dar. De hecho, si se hubiera producido el desembarco total en las energías renovables, si se hubiera acelerado el uso de energías renovables, ahora tendríamos mucho menos problemas, porque no seríamos tan dependientes. Sí, no nosotros, pero Alemania es completamente dependiente del gas de Rusia, ¿no? Sí, se está volviendo a hablar otra vez bastante del hidrógeno, ¿no? Que durante unos años estaba también parado. El hidrógeno verde, que es el futuro. Sí. Y bueno, ahí también tenemos algunas cuestiones que la taxonomía verde esta que hicieron de, decir que es verde, ¿no? Es que, sobre todo a efectos de los fondos Next Generation, que si el 30% de lo que se gasta tiene que ser verde, pues tiene que estar acreditado que es verde, así que es sostenible para que sea.
y la energía nuclear está acreditada como verde porque, bueno, pues es verdad, es limpia. No produce gases de efecto invernadero. Por lo menos de forma voluntaria. Claro. Y bueno, eso gusta o no gusta, pero... Sí, sí. Teníamos otra pregunta por el público. Aquí. Sí, yo creo que también es un tema que puede ser bastante controversial desde el punto de vista de que, por ejemplo, la Unión Europea, al ser más que todo pues, economías ya desarrolladas con un cambio estructural dado, creo que están en una, digamos, o sea, creo que es más sencillo para ellas plantearse metas como estas, de este tipo de, como esto. Sin embargo, pues es cierto que existen otras economías que están en vías de desarrollo que quizás para ellas sean mucho más complicado plantearse ciertos métodos para ellos lograr, digamos, un bienestar similar al de estas economías. Entonces creo que también es un tema controversial en ese sentido, en cómo estas economías subdesarrolladas pueden lograr un nivel de, o sea, pueden desarrollarse con todas estas metas. Creo que también eso se tiene que tomar en cuenta y pues... Claro, pero fíjate qué curioso que normalmente las economías más desarrolladas, los sistemas de producción que tienen, son mucho menos sostenibles que las de los países en vías de desarrollo. Es cierto también que cuando a los países en vías de desarrollo les enseñamos a desarrollarse con nuestras técnicas del siglo XX, que ya están antiguas, les enseñamos a desarrollarse contaminando. Y ahora les decimos, pero no podéis contaminar porque ya hay un agujero de ozono muy grande. Y dicen, oye, habrás provocado tú el agujero de ozono. Claro. Yo termino de llegar al mercado. Pero si esos países lo que se hace es potenciar su forma de producción, son absolutamente respetuosos con el medio ambiente. Tenemos que aprender de esas formas de producción y por ello no dejar de ser eficientes. Ahí es donde está el reto. Porque producir contaminando y ser eficiente, eso es muy fácil. Es a lo que estamos acostumbrados con todo el desarrollo, pues por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Pero ¿somos capaces de tener la misma eficiencia sin estar dejando un rastro? ¿Podemos tener botellas de cristal en vez de plástico? Pues en Europa ya no utilizamos plásticos de un solo uso y, bueno, pues no nos ha pasado nada, ¿no? Yo creo que es muy interesante el comentario que has hecho, ¿verdad? Está muy bien porque además me ha parecido divertido porque yo creo que con razón estabas tú planteando desde nuestra mentalidad reciclar es de pobres, ¿no? Y ahora lo que nos ha venido a decir nuestro asistente es, bueno, dice, es que reciclar es de ricos. Es darle la vuelta al argumento, ¿no? O sea, según cómo lo ves, para nosotros que hemos pasado por los diferentes estadios, aún estás pensando que eso era lo que hacíamos antes y eso reciclar es de pobres o era de pobres. Ahora estamos desde nuestra posición como ricos, resulta que lo que está de moda, lo que se supone que es más avanzado, sería reciclar. Sí. Y ahora nos encontramos con que otros países podrían plantearse, oiga, pero eso lo dice usted porque tiene la tecnología que me la quiere vender también a mí ahora en este momento y reciclar es lo que es. Reciclar es de ricos y encima es ser bueno, ¿no? Es ser guay, es ser, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Entonces, ahora resulta que el malo soy yo y lo era antes, que no estaba, y ahora que me estoy... con las máquinas viejas que contaminan mucho, claro, porque me las han vendido de segunda mano. Aquí, otra pregunta aquí delante, por favor. Gracias. Muy interesante la conferencia, muchas gracias. Y parte de lo que iba a decir es que me lo ha pisado Cecilio, pero bueno, yo quería retomar lo que ha preguntado el primer interviniente.
Yo hice el año pasado una actividad de estas de Europe Direct con jóvenes y era de la granja a la mesa. Y preguntándoles qué se podía hacer y tal, y ellos al final lo que dijeron los jóvenes es que productos ecológicos y de eso de la granja a la mesa y de proximidad, que es de personas mayores y que es de ricos, porque los jóvenes tienen menos dinero, que eso es más caro. Que al final, que está muy bien todo esto, pero que acabas pagando más por los productos, por lo menos a corto plazo, ¿no? Decían eso, pero bueno, ¿a mí qué me va a garantizar que el precio? Yo creo que es lo que también estaba comentando este chico que ha intervenido primero. Y por otro lado, también estamos diciendo que queremos seguir teniendo bienestar. A lo mejor vivimos mejor, pero seremos más pobres. Porque si hay limitaciones al comercio, si compramos más de proximidad, también quiere decir que compramos más caro, porque no se lo compramos a otros países, comerciamos menos. Entonces, que hay efectos de segunda y tercera ronda que hay que tener en cuenta y que es verdad lo que decía este chico, dice, a lo mejor al final ustedes, que ya tienen una renta más elevada, ¿no? Personas más mayores, pues pueden ir a la tienda, porque son más ricos, ¿no? Es lo mismo que está diciendo Cecilio, pero desde el punto de vista generacional. La generación que es más joven pues está preocupada por comprar productos relativamente baratos, de alimentación o de ropa. Sí. Claro, dice, bueno, me parece muy bien, yo hago lo que puedo para no contaminar, pero también ustedes, que son los mayores, son los que han contaminado antes y ahora se pueden permitir los productos ecológicos de proximidad y yo no los puedo pagar. Yo prefiero pagar el producto que viene de Egipto, de Turquía, que ha salido más barato y que contamina más. Entonces, eso es lo que me dijeron los alumnos y digo, pues tenéis razón también, ¿no? Hay muchas contradicciones, claro que sí. Sí, a lo mejor el joven que va a comprarse una tonterita en el súper dice, mira qué gracia, pues me voy a comprar estas manzanitas bio, pero el ama de casa que va a comprar una docena de huevos y ve que los huevos bio, eco, le cuesta el doble, le cuesta lo mismo media docena que una docena de gallinas de granja estabuladas, pues termina comprando las de las gallinas en granja estabuladas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es razonable que valgan más caros los productos eco o bio? Claro, tú te lo planteas los huevos, por ejemplo, ¿no? Claro, si yo necesito que las gallinas no estén enjauladas, sino que estén en libertad y que eso va a repercutir en que los huevos son de mejor calidad, y es verdad, si soy aficionado al huevo frito, por ejemplo, pues se nota muchísimo si es un huevo de los que tienen un 3 delante o de los que tienen un 0 o un 1. Pero para eso es para lo que está el fondo de transición. Vamos a hacer la producción de tal manera que seamos capaces de producir bio sin ser extremadamente caro, sin ser un lujo de ricos. Y hay cosas que no tienen por qué ser. Es decir, los envases, por ejemplo, los envases de los geles de baño, ¿por qué tiene que costar más caro? Ahora ya no, es decir, ya lo están cambiando, y incluso supermercados corrientes, no solamente marcas de lujo, ¿no? Pero hasta hace nada costaba más caro un gel que comprabas de esos reciclables, ¿no? Que tenías que volcar en un bote, que el que comprabas en su propia botella y que después tirabas en la botella. A lo mejor no llega a costar tan barato como el que producíamos, porque también lo otro era irreal y es perjudicial para nuestro propio futuro. Pero sí, que el futuro está lleno de contradicciones, no te digo que no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que son las 7:30. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque hemos cumplido el horario
normal de las conferencias. Muchas gracias a las personas que han venido. Hoy terminamos el ciclo Las razones de Europa. Seguirá habiendo otras conferencias sobre diferentes temas, pero los estrictamente europeos, hoy era nuestra última conferencia, hasta el curso que viene. Muchas gracias por la asistencia y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias.